Vamos a empezar con antenas para enseñarlo con 4NEC 2. Es un software que nos permite encontrar analizar las antenas. Este trabaja con el método de momentos. Divide la antena en varias secciones para encontrar su voltaje y corriente, y con eso utilizar las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ver entonces, ¿qué es una antena? Balanis dice que se basa en el IEEE, la norma IEEE, que define la antena como un medio para irradiar o recibir ondas de radio. Dice que en otras palabras la antena es la estructura de transición entre el espacio libre y el dispositivo guía. Aquí está Balanis, que lo puedes volver a checar y leer más a profundidad. Por ejemplo, Aznar, Roberto Casal y Roca, que tiene que ver con un libro que se llama Antenas, solito que se llama Antenas, nos dice que también lo agarra del IEEE y dice, define una antena como aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Entonces lo pueden checar ahí. Son las dos bibliografías que estamos comentando. Tenemos varios tipos de antenas que puede uno hacer para transmitir datos de un lado a otro, que es la idea. En general, las más básicas son antenas de alambre. Estas que tenemos, esta no, pero estas que tenemos acá de alambre, son antenas de alambre. Y puedes crear con ellas una antena, por ejemplo, este es un dipolo. Esta de acá que tiene 3 es una antena monopolo porque tiene una base de tierra, el 3, y uno arriba, que es el que está emitiendo. Entonces es un monopolo. Este está conectado, eh, pero este de acá lo único que es el dipolo de este lado. También hay antenas de apertura como la microcinta. Estas antenas que se basan también en microcinta, en parches. Luego tenemos también antenas que las puedes hacer en una guía de ondas. O también otra de apertura que es la parabólica, que es muy conocida. Entonces, les vamos a pedir que en el laboratorio realicen el cuestionario previo con los parámetros de las antenas. Hay que buscar qué son los parámetros en estas dos bibliografías y escribirlos, cuáles son los que encontraste. Aquí vamos a ver nada más unos, no todos vamos a ver, nada más los que se necesitan específicamente para lo que vamos a ver en este laboratorio. Entonces, supone que ustedes ya investigaron el parámetro de las antenas. Necesitas instalar el 4NEC 2, aquí está. Es muy sencillo, pesa muy poco. Si no tuvieras el sistema operativo, pues de Windows, porque nada más es para Windows, entonces pues tienes que instalar un VirtualBox. Bueno, entonces, ¿dónde se baja? Eres en esta ruta y escojas la última versión. Escoges la última versión. Enseguida, ya que lo tengas, si no lo tienes, pues pon pausa y lo buscas, lo descargas, lo abres. Ya que lo tengas, pues continuamos acá. Bueno, entonces, ya que lo tienes instalado, hay que abrirlo. Te vas a todos los programas o en la lupa escribes 4NEC 2. Te aparece con el icono de esta manera, como que es una antena que está irradiando. Lo abres. Entonces, te aparece una ventana main y varias otras ventanas de geometría, esta es de patrón. Entonces lo único que requerimos por el momento es de el main. Los demás quizás los puedes cerrar porque vamos a abrir un archivo que todos tengamos en común. Este es uno que yo ya tenía trabajando, pero no lo vamos a trabajar Entonces vamos a irnos al folder, aquí en File, en Main. Todo lo demás lo puedes cerrar. Y le pones a abrir, el folder de abrir. Y vamos a hacer la búsqueda. Aparece por default 4NEC 2 Models. Hay algunas versiones que no aparece esto. Entonces tú necesitas escribir aquí en Open File lo que te aparezca. Si no te aparece esto, escribir C, 4NEC 2, Models. Le das Enter y ya te debe de aparecer todo esto que estamos viendo acá. Si ya todos vamos igual,
Entonces, continuamos. 4NEC 2 Models, estamos ahí. Ahora vas a escoger el folder que se llama ZZNEC, este de acá. Ya que le des clic, ZZNEC, te aparece un folder nada más de B3.0, no hay otra cosa que escoger, lo escoges, le das clic. Ya estamos dentro de B3.0. El que vamos a escoger para explicar ahorita sería lo que se llama dipole 1.NEC. La terminación NEC significa de edición. Cuando lo compilas te sale un .out. Bueno, entonces por el momento vamos a trabajar con el dipole 1.NEC. Le pones a apretar abrir. Entonces, ya que se abrió, empezamos a hablar sobre el dipolo. Este pues sí es un dipolo. Dipolo D significa dos polos. Aquí está una forma de utilización, es muy común el dipolo que se utilice. Bueno, también el más común es el monopolo que veremos después. Y vamos a explicar sobre el main y la geometría que está aquí dibujada. Entonces, por el momento, vamos a ver cómo funciona el dipolo. El dipolo tiene su distribución de corriente que puedes variarla. La que está por default es lambda medios y es la que vamos a estar trabajando, lambda medios. El lambda medios te da aquí como un infinito, un 8, de esta manera cuando está la antena así, pero si la miras por arriba, que es este punto, que estás mirando esta antena por arriba, ves un omnidireccional, es el patrón de radiación. Este de acá es la distribución de corriente. Bueno, entonces, ¿qué necesitas saber? Pues unas ecuaciones básicas. Una ecuación básica. Sería velocidad de la luz entre frecuencia es igual a lambda. O si lo vemos del lado de ciencias, lambda por nu es igual a c. Nu es la velocidad. La frecuencia, perdón. Entonces, en ingeniería pues ponemos f en vez de nu. Entonces, como tú quieras, lo importante es que necesitamos saber la frecuencia y la lambda porque vamos a estar trabajando lambda medios. Fíjate que con esto que acabamos de ver es una sola ecuación. Tú tienes que imaginarte que si es un dipolo, son dos polos y en medio lleva una fuente. La distancia total de la antena, si nadie te dice lo contrario, lo más común va a ser lambda medios. Lambda medios. Entonces, esto yo lo metí en Python. La frecuencia, la velocidad de la luz y la lambda, velocidad de la luz entre frecuencia. ¿Qué me dio? Bueno, aquí no lo imprimí, pero lambda medios me da 0.5 metros, o sea que la lambda solita me da 1 metro. Esta es la salida de aquí, otra vez dividida entre 2, eso significa la lambda cuartos, por si la vamos a requerir. Entonces ya sabrías ¿qué frecuencia estamos trabajando? 300 MHz. ¿Cuál es su lambda? Es una lambda de 1. ¿A qué lambda vamos a estar trabajando? A lambda medios 0.5. Y esta, como es 0.5 y en medio está la fuente, entonces la voy a dividir en dos para cuando uno vaya a hacer el brazo 1 pues sería el lambda cuartos, la distancia del lambda cuartos, y el brazo 2 del lambda cuartos, porque entre los dos pues es un lambda medios. Entonces más o menos para que te vayas dando la idea. Entonces ya con estos datos ya sabes cómo trabaja un dipolo y lo vamos a analizar ahora. Ya abrimos el archivo que se llama dipole1.net porque es el que vamos a estar trabajando. Lo primer parámetro que nos interesa sería a qué frecuencia está funcionando. Mira, 299.8. Hace rato hice el cálculo para 300, es casi lo mismo, ¿sí? Entonces, la lambda acá abajo es 1 metro. ¿Y qué te dije acá? Si la lambda media es 0.5, no imprimí, pero la lambda normal es de 1 metro. Entonces, vamos bien. Está bien la frecuencia y la distancia de la longitud de onda debe ser, si no nos dicen lo contrario, lambda medios. Bien. Enseguida vamos a correr el archivo, porque este es un ejemplo que ya está listo. Ya tiene el alambre y ya tiene la fuente. Entonces vamos a correrlo. ¿Cómo lo corremos? En el main nos vamos a la calculadora, que parece una calculadora. Si tú lo detienes con el mouse dice RunNeck. Entonces con este vamos a correr el ejemplo, el simulador. Le das clic y te aparece una nueva ventana.
El UC original no lo vamos a utilizar, nada más vamos a utilizar Far Field y Frequency Sweep. El Far Field sería el patrón de radiación en campo lejano, la frecuencia, la rastreo de frecuencia. El campo lejano NIR no lo vamos a utilizar, ni estos dos de abajo los vamos a utilizar. Entonces vamos a escoger primero la Frequency Sweep. Siempre cuando empiece uno a hacer, tiene uno que empezar con Frequency Sweep. Entonces en Frequency Sweep le damos clic y nos aparece información acá abajo diferente. ¿Qué hay que insertar? Dice frecuencia Start Stop. La frecuencia deseada, ¿cuál era? Pues la deseada es de 299.8, o sea, 300 MHz. Entonces vamos a poner datos 100 puntos antes y 100 puntos después. Este nada más aguanta como 254 puntos, pero para no cambiar en los decisions, nada más quita de la frecuencia de interés 100 puntos antes y 100 puntos después, y que se vaya de uno en uno. Entonces, que rastree la frecuencia entre 200 y 400 y que lo vaya haciendo de uno en uno. Tendríamos 201, 202, 300, 301, 300. Entonces está muy bien. Con esto ya nada más ponemos Generate. Aprietas Generate. Te sugiero que detengas esto si no lo tienes para que vayas viendo si va funcionando. Entonces aprietas Generate y te sale mucha información. La que nos interesa, porque estamos viendo rastreo de frecuencia, es esta de acá. Esta de acá pues nada más nos está informando que se corrió porque mira, es dipole 1.out y nos está mostrando cómo quedó la antena. Aquí nos está mostrando otra ventana que es el patrón de radiación, pero este es nada más limitado porque hay que correr el patrón de radiación acá en Far Field. Entonces, ¿cómo sabrás que es limitado? Porque cuando oprimes la tecla de espacio, no te aparece el plano horizontal. Bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, vámonos acá. Rastreo de frecuencia. ¿Qué tenemos en rastreo de frecuencia? El SWR, dice acá SWR, y acá abajo el coeficiente de reflexión. Ambos, pues, tienen algo que ver. Tú tendrás que haberlo anotado, o si no, pues lo anotas. Si no lo anotaste en el cuestionario previo, pues acá. ¿Qué tiene que ver la relación entre los dos? En general, pues están los muy juntos con sus ecuaciones. Aquí vemos las ecuaciones. Coeficiente de reflexión y el SWR, fíjate, 1 más el coeficiente de reflexión entre 1 menos el coeficiente de reflexión absoluto, pero por eso es que son proporcionales los datos. Bueno, entonces empezamos con ambos. Primero con el SWR. Te he de decir que el SWR pues es la relación de onda estacionaria, ¿no? La relación de onda estacionaria. Y tiene que ver con la onda incidente y la onda reflejada. Si la onda incidente atraviesa el material y se llega a una onda transmitida, tendríamos un SWR igual a 1, que es lo que se espera aquí para antenas. Entonces, nosotros queremos que haya un SWR igual a 1. Cuando tú corres el ejemplito que tenemos acá, el dipole 1, ¿te acuerdas que era para 300? Ay, mira, se me movió y lo dejé en 301, pero cuando seleccionas aquí la gráfica con tu mouse, aparece una barra. Tú la mueves con el mouse y la dejas a 300, no 301, sino a 300 para que la vayas viendo. Te da 2.42 dB. Entonces, el SWR para esta antena sería 2.46 dB. Quizá un poquito más, un poquito menos, porque aquí lo dejé en 301. Pero son dBs. ¿Eso qué significa? Que no es 1. Fíjate, ¿qué sería esta orilla de acá? A este punto de acá es donde está funcionando muy bien esta antena. Está funcionando a 287 MHz y es 1.43. Y dijimos que el SWR es igual a 1 cuando la onda incidente atraviesa el material y se convierte en onda transmitida. Entonces, pero es ideal. Aquí estás viendo algo que no es tan ideal, 1.4 y que no está tan mal. SWR menor a 2. ¿Cuándo tú determinas que es un SWR menor a 2? Eso depende del laboratorio donde estés trabajando, del laboratorio de investigación donde estés trabajando. Ellos deciden para lo que están trabajando hasta cuándo va a estar permitido. Yo estuve en un laboratorio donde se trabajaba a un SWR menor a 2 dB. Entonces, yo te sugiero
que lo vamos a trabajar así por el momento. Ya cuando llegues a tu laboratorio de investigación y te dicen, no, ¿sabes qué? Debe ser menor a 1.5, entonces pues nada más aceptaría este y el anterior, ¿no? ¿Sí? Fíjate que este es 2.46, es mayor a 2. SWR mayor a 2 y yo lo que estoy proponiendo como si estuviera trabajando en mi laboratorio de investigación debe ser menor a 2. Entonces significa que a 300 MHz no está funcionando. No está funcionando. Hay que hacer lo que hay que hacer para esta antena es optimizarla. Es optimizar la antena, es recortando un poquito. Pero por el momento eso no lo vas a ver aquí. Estamos aceptando lo que viene en el ejemplo. No hay que mover el ejemplo, no hay que modificarlo. Nada más estamos observando. Y entonces, te digo que debe ser mayor a 1 y debe ser SWR menor a 2. Este no está funcionando esta frecuencia, pero sí está funcionando a 287 MHz porque es 1.43. Es casi igual a 1, es menor a 2, está muy bien. Fíjate que el coeficiente de reflexión aquí está a partir de menos 14, menos 15, menos 16, menos 17, ¿sí? Entonces todo tú lo vas, se va aceptando estos datos, menos 15, menos 16, menos 17 con signo negativo. Pero ¿qué pasa cuando no el SWR es mayor a 2, que se supone que se está reflejando más porcentaje? Entonces, pues tenemos un número menor de menos 7. ¿Cuándo estaría aceptado? A partir de menos 9, cuando SWR sea, ya lo veremos ahorita en el ancho de banda que calculemos, que está aquí, daría como menos 9 dB. Entonces, necesito que verifiques qué ecuaciones son las que te ayudan y cómo sabrías con qué ecuación yo te estoy diciendo que vale 1 o que vale que cuánto se refleja, qué porcentaje cuando es 1 y qué porcentaje cuando es 2 o 1.4. Necesitamos que se investiguen eso. Entonces, el ancho de banda, fíjate que el ancho de banda es el espacio permitido de un grupo de frecuencias. Por ejemplo, en audio, a menos 3 dB es la presión, por ejemplo, a partir de donde escuchas, y entonces ya está más o menos verificado que a cierto porcentaje ya empieza a escuchar, y después abajo de menos 3 dB, no toda la gente escucha. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir que la mayoría, el 90% de las personas podría escuchar un pulso, ¿no? Una frecuencia determinada, o un grupo de frecuencias que está pasando acá. Pero si es abajo de eso, entonces la mayoría no la escucharía. Uno que otro sí escucharía el tono, pero no la mayoría. Entonces, esto significa, me lo voy a regresar a esta información de acá, a cuál estaría permitido para empezar a trabajar las frecuencias de operación. Entonces, como yo te dije, las frecuencias de operación serían entre 1 igual a 1 y menor a 2, igual a 1 y menor a 2. Entonces, vamos a hacer eso de sacar un rango también. Colocas con tu mouse a un número menor a 2, 1.97 dB, sería 277 MHz. Y luego lo colocas de este lado a 296, 1.96. Ya después cuando lo muevo ya se pasa a 2 puntos y tantos. Entonces ahí haría la resta de F2 menos F1. 296 menos 277 serían 19 MHz. Sería si el sistema está operando a 19 MHz. Estas frecuencias que están bien y que puedes tú pasar la información por ese lado y que sí va a llegar al otro lado. Entonces, eh, enseguida tenemos ahora la impedancia. Vamos a ver la impedancia. Seleccionas aquí impedancia. La ganancia y el feedback, ese no lo vamos a ver porque no lo utilizo en esta parte. Entonces vamos a utilizar impedancia. Para la impedancia, pues, ¿qué tienes que saber de la impedancia? Pues la impedancia es una ecuación compleja de una resistencia cuadrada más una reactancia cuadrada, la raíz cuadrada de ellos. Y la puedes ver en forma polar, en forma exponencial, en forma rectangular. Aquí la tenemos precisamente R y X, que está en forma
rectangular y Z y fase en forma polar. Cuando tú seleccionas con el mouse aparece la regleta aquí, también acá. Entonces directamente a 287, que era la mejor frecuencia que estábamos, que encontramos de este dipolo. R es de color azul, serían 71 menos 0.21J, por ejemplo. Tienes que aprender a interpretar los datos. 71 menos 0.21J. Si lo ves en forma polar, entonces sería el verde, sería Z, 71.7 RIS, la fase, RIS menos 0.1685. Cis, ¿no? Cis y el grado que estás diciendo a 0. Menos 0.1685 grados. Bien, pero ¿cuál es la interpretación? Aquí lo interesante que estamos trabajando en esta impedancia es con respecto a la resonancia. No sé si se acuerdan cómo se saca la resonancia, pero la resonancia es cuando la reactancia es mínima. Cuando X es igual a 0, ¿qué pasaría con esta ecuación? Pues entonces te quedaría Z igual a R. Eso significa que en esta gráfica de resonancia vemos Z va a ser igual a la resistencia máxima. Cuando haya resistencia máxima, ¿qué va a pasar con la reactancia? La reactancia va a ser mínima. ¿Sí? Entonces siempre estamos esperando trabajar con la resonancia. Y esa resonancia estaría también, ya mucha gente ha calculado la impedancia del dipolo, más o menos estaría en 73 más J42.5. Yo te comenté que esta antena no está optimizada todavía. Y bueno, sin embargo, 71 menos J021 está casi cercano a este dato, a 287 MHz. A 300 MHz pues, está más para acá. Habría que recortar para optimizar a 300 MHz que me diera 71 menos 0.21. Entonces, si yo te pido cuál es la impedancia de esta antena, tú me tendrás que decir 71 menos 0.21J. Siguiente, patrón de radiación. Para el patrón de radiación hay que volver a la calculadorcita que dice Run, le damos clic y ahora en vez de escoger frecuencias, sí, vamos a escoger Far Field Pattern. Lo escogemos y nos parece información diferente acá. Aquí nada más le ponemos Generate y vamos a ver el patrón de radiación omnidireccional. Significa, no es un círculo, es patrón omnidireccional que está transmitiendo a todas partes. La antena está aquí en medio, como si fuera hacia ti. Es lo que yo mencioné en este ejemplito de acá. En este ejemplito de acá, un 8 o omnidireccional. Ahorita estamos viendo que la antena está volteada hacia el espectador. Entonces sería omnidireccional. Y entonces vamos a volver a seleccionar la calculadora, Far Field. Si se cierra, pues lo vuelves a abrir. Far Field. Y ahora vamos a escoger E-Field Distance. Nada más para ver el otro patrón con este pretexto, porque cuando lo dibujas en el eje Z, solito te aparecen los dos planos, pero aquí para que veas y no te quedes con la duda del el infinito o el 8, el patrón direccional, que tiene dos lóbulos principales, es lo que está transmitiendo pues el dipolo. Entonces el patrón de radiación tendrías que decirme en un plano está en forma omnidireccional y en el otro plano está en forma direccional. Hay muchos nombres para decir los planos. Por el momento, como estás empezando con el área, nada más te sugiero que digas bidireccional. Luego la directividad, que te piden la directividad. La directividad hay muchas ecuaciones también. Aquí estamos, acuérdate, en el laboratorio. La máxima distancia donde puede transmitir. Entonces no sería acá, aquí lo puse para que lo vieras, sería acá. Esa es la máxima distancia. Tú lo mueves y vas a ver cuánto te da. Entonces tendrías que decir, por ejemplo, si esta fuera la máxima, dirías, la directividad sería a 15 grados de G, a 15 grados y me da de 66.71 milivolts. Y pues ya terminamos con esto. Ahora yo te pido que hagas el ejercicio con otro ejemplo.
te vas a 4NEC 2 Model ZZSNEC V3.0 y en vez de dipolo ahora vas a escoger by dipole.NEC y lo analizas con todos los parámetros que vimos aquí a continuación. Y eso sería todo por el momento.